Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para esta ocasión estudiaremos lo siguiente. Muy bien, eso es lo que estudiaremos. Pero antes de seguir con el tema, primero vamos con nuestro intro. Muy bien, estamos de vuelta. Y como les había mostrado lo que es el video del lanzamiento de un proyectil, pues eso es lo que vamos a estudiar, que como pueden observar, recibe el nombre de movimiento parabólico. Movimiento parabólico tiene varios nombres. Se lo puede llamar movimiento parabólico, también lanzamiento de proyectiles, o si es que lo vemos de una manera más amplia, más completa, podríamos llamarlo como movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque está caracterizado de varios movimientos. Pero para que tengan una mejor idea, pues vamos a hacer una lectura a lo que es la definición, el cual nos dice que es aquel en el cual existe simultáneamente dos o más tipos de movimiento. Por ejemplo, movimiento vertical y horizontal a la vez. Entonces, es lo que les explican, es verdad, que cuando tienen más de un movimiento, pues estamos hablando de movimiento compuesto, o en este caso, movimiento parabólico. Bien, y eso lo podemos observar acá. Por ejemplo, donde está mi dedo, pues yo puedo poner un cañón. Y este cañón, pues, obviamente que va a lanzar un proyectil, ¿no es verdad? Entonces yo lo pongo mi cañón con un ángulo de 37 grados y el proyectil sale disparado. Sale disparado con esta trayectoria, que es una parábola, ¿no es verdad? Ahora, tenemos que verificar lo siguiente, que al momento de lanzar el proyectil, estamos lanzando con un ángulo de 37 grados. Este vector que está de color rojo, esta flecha de color rojo, es un vector, y es el vector de la velocidad de ese misil. Ahora, si es que observamos ese vector, pues podemos observar claramente de que el misil está yendo hacia arriba y hacia la derecha al mismo tiempo, ¿no es verdad? Ahora, ¿eso qué indica? De que está avanzando hacia arriba verticalmente y también está avanzando hacia la derecha horizontalmente. Entonces estamos hablando de dos movimientos. Es por eso que se llama movimiento parabólico o movimiento compuesto. Tal y como dice la definición, que cuando tiene dos o más tipos de movimiento. ¿Muy bien? Ahora, lo podemos ver, ese movimiento que va hacia arriba, verticalmente, y el que va horizontalmente a la derecha, pues lo podemos ver acá también. ¿Por qué? Porque este vector de color rojo se lo puede descomponer en sus componentes rectangulares, es decir, en X y en Y. ¿Qué sería este vector que está de color negro a su lado, que está apuntando hacia arriba? Sería la velocidad de este misil, pero en Y, verticalmente. Y este vector que está igual de color negro y está yendo hacia la derecha, este vector, pues sería la velocidad en X, es decir, la velocidad horizontal de ese misil. Entonces, este vector X y este vector Y, ¿de dónde han salido? Del vector que está de color rojo, que es la velocidad de ese misil, que es disparado con un ángulo de 37 grados. ¿Bien? Entonces, esos son los elementos principales. Pero asimismo también tiene otros elementos. Como les iba diciendo, cuando se lanza el misil, pues describe una trayectoria que tiene una forma de una parábola. Y como tiene la forma de una parábola, pues vamos a resaltar los siguientes elementos. Primero, la altura máxima, que es el punto más alto alcanzado por el misil. Llega al punto más alto y luego recién comienza a descender, es decir, a caer. Asimismo podemos ver de que también consta de un alcance horizontal, que es la distancia más larga alcanzada, ¿no es verdad? Del misil o del proyectil. Y bueno, lo vamos a ver aquí en el lado derecho de forma más clara. Por ejemplo, la altura máxima se lo puede describir como h minúscula o h mayúscula, pero generalmente se lo describe como la h mayúscula. Se lo puede colocar inclusive h max, que significa altura máxima.
¿Bien? O también en algunos textos pues se lo puede conocer como y max, altura máxima. Es lo mismo, solo que con diferente nombre. Ahora, si hablamos de la distancia máxima, pues igual tiene varios nombres. Se lo puede denominar como la d minúscula o la d mayúscula. O incluso se le puede poner x max, es decir, la distancia horizontal máxima. Muy bien, y esos son los elementos principales que podemos analizar en el gráfico del lanzamiento de un proyectil. Bien, así que claro de esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, estamos acá. Ahora, como segundo punto, lo que les quiero hablar es lo siguiente. Este contenido es un tema bastante amplio, ya que tenemos que analizar muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita son las fórmulas o las ecuaciones para calcular diferentes incógnitas, diferentes datos que nos pide un determinado problema. ¿Bien? Pero para evitar, o mejor dicho, para reducir el tiempo de esta clase, pues nos vamos a pasar directamente a lo que es la descripción de las fórmulas directamente. Es decir, vamos a ver la fórmula y vamos a ver para qué nos sirve esta fórmula. ¿Bien? Así que sin más que decir, vamos a pasar a eso. La primera, esta fórmula que ven nos sirve para calcular el tiempo de subida de un proyectil, el cual nos dice que el tiempo de subida, es decir, t sub c, el tiempo de subida va a ser igual al cociente del producto de la velocidad inicial por seno de alfa, es decir, por seno del ángulo de inclinación, dividido entre la gravedad. Ahora, si se fijan, estamos hablando de la gravedad, y la gravedad, pues como les comenté en el tema anterior, que es el movimiento vertical o caída libre, la gravedad real es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Solo que en varios textos, en algunos textos se lo trabaja con 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en otros se lo redondea y se lo coloca a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, pero el procedimiento para calcular estos valores es el mismo, solo que se lo pone 10 metros por segundo al cuadrado para que sea más fácil la explicación de un determinado ejemplo. Bien, pero es el mismo procedimiento. Entonces, cuando ustedes vean el problema donde hay una incógnita, pero no les dé a conocer lo que es la gravedad, pues ustedes tienen que manejar lo que es la gravedad real de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si el problema dice use la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, pues ustedes recién usen esa gravedad. Muy bien. Continuamos entonces. La siguiente fórmula es la altura máxima. Esta es la ecuación para calcular la altura máxima, el cual está representada por Hmax, como les iba diciendo, ¿no es verdad? Altura máxima Hmax, que va a ser igual al cociente del producto de la velocidad inicial al cuadrado por seno de alfa elevado al cuadrado. Es decir, velocidad inicial al cuadrado por el cuadrado de seno del ángulo de inclinación. Y todo dividido entre 2 veces la gravedad. Muy bien. La siguiente fórmula vamos a utilizar para calcular las posiciones o la posición en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo les puedo pedir determinar la posición de un proyectil que es lanzado a lo largo de 2 segundos, a lo largo de 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos, etc. Yo les puedo decir que calculen la posición en ese determinado tiempo. Muy bien. Y cuando hablamos de posición, pues estamos hablando del valor de X y el valor de Y. ¿Qué es el valor de X y qué es el valor de Y? Es decir, estamos hablando de las distancias recorridas verticalmente cuando hablamos Y. Y distancia horizontal recorrida cuando hablamos de X. Muy bien, no se olviden de eso. Cuando hablamos de X, es la distancia horizontal recorrida y Y es la distancia vertical recorrida. ¿Bien? Cuando se ha recorrido en X y cuando se ha recorrido en Y. Muy bien. Y estas son las ecuaciones. Para calcular X, pues me dice que X va a ser igual al producto de la velocidad inicial por coseno de alfa por el tiempo. Y para Y, nos dice que Y va a ser igual al producto de la velocidad inicial
por seno de alfa por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y listo. Esas son las ecuaciones. Ahora tenemos la siguiente ecuación que vamos a ocupar para calcular la velocidad para cualquier tiempo. Bien, la velocidad para cualquier tiempo. Igualmente, yo le puedo decir, determinen la velocidad de este misil a lo largo de 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, 0,5 segundos, etc. Y estas son las ecuaciones que van a ocupar. La primera, que sería la velocidad en x, va a ser igual al producto de la velocidad inicial por coseno de alfa. Luego tenemos la velocidad en y, que va a ser igual al producto de la velocidad inicial por seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Una vez de que calculemos estos valores, es decir, la velocidad en x y la velocidad en y, pues tengo que reemplazar en esta ecuación. Fíjense, ahí tenemos velocidad en x y velocidad en y. Lo reemplazo y ese sería el valor de la velocidad en ese tiempo determinado que nos pidió el ejercicio. No problema. Muy bien. Entonces, ¿qué ven? Estas tres ecuaciones nos va a servir mucho para ese cálculo. Continuamos. La siguiente ecuación vamos a ocupar para calcular el tiempo total de vuelo del proyectil. Es decir, el tiempo que el proyectil está en el aire. El tiempo total. Y ese tiempo total va a ser igual a cociente de 2 veces la velocidad por seno de alfa dividido entre la gravedad. Muy bien, esas son las ecuaciones. Pero hay más ecuaciones y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas son las últimas ecuaciones. La siguiente sería la distancia horizontal máxima. Entonces, esta es la fórmula ocupada o la ecuación ocupada para determinar la distancia horizontal máxima recorrida por el proyectil, el cual está representada por xmax. Va a ser igual al cociente de la velocidad inicial al cuadrado por seno de doble alfa o doble ángulo dividido entre la gravedad. Sí, seguramente es la primera vez que ven esta expresión de seno de doble ángulo. Para algunos, ¿no? Porque otros ya habrán avanzado seguramente. Cuando ustedes manejen esta ecuación, seno de doble alfa, solamente multipliquen, escriben seno, abren paréntesis, y luego multipliquen 2 por el ángulo. Si el proyectil es lanzado con un ángulo de 40 grados, pues sería 2 por 40 grados y se harán paréntesis. Nada más, es sencillo. Siguiente y la última. Para calcular la velocidad final. La velocidad final. Y estas son las ecuaciones que vamos a ocupar para calcular la velocidad final. El cual vamos a ocupar primero para la velocidad en x. Va a ser igual al producto de la velocidad inicial por coseno de alfa. Luego, si se fijan, es similar al anterior. Si ustedes comparan, es similar, no igual, es similar. Porque aquí es donde varía, donde cambia la velocidad en y, el cual nos dice que es igual al producto de la velocidad inicial por seno de alfa menos la gravedad por el tiempo total de vuelo. Escuchen bien, tiempo total de vuelo. Así que es similar a la fórmula ocupada para calcular la velocidad, que está en la anterior diapositiva, pero solo que esta vez se maneja el tiempo total. No se olviden de ese tiempo total. Todo el tiempo que está en el aire, el misil o el proyectil. Luego de que tengamos todos estos valores, pues igual vamos a ocupar esta fórmula, que es similar a la anterior, donde tenemos el valor de la velocidad en x y la velocidad en y. Los reemplazamos y listo. Vamos a obtener lo que es la velocidad final. Y bueno, jóvenes, estas son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver los problemas más básicos de este contenido. Bien, en total son 7 fórmulas o 7 ecuaciones. Muy bien. Así que vamos a pasar a resolver el primer problema. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Muy bien. Vamos a comenzar por el enunciado, el cual nos dice: un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 120 metros por segundo con un ángulo de 40 grados. ¿Qué más especifican? Aquí nos dan una indicación. Nos dice usar gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí ya me da a conocer de que no voy a usar la gravedad de 9,8, sino que de 10. Ya me está mencionando. Así que voy a hacer uso de esa gravedad. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos lo que es el gráfico, ¿no es verdad? Tenemos el proyectil que es lanzado con un ángulo de 40 grados y con una velocidad inicial de 120 metros por segundo. Y esto es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular, número 1, el tiempo de subida, que es T sub S. Luego, número 2, la altura máxima, Hmax. 3, la posición del proyectil a lo largo de 10 segundos. Es decir, cuánto ha avanzado en X y cuánto en Y. 4, la velocidad a lo largo de 4 segundos. 5, el tiempo total de vuelo. El tiempo total que permanece en el aire. Número 6, distancia horizontal máxima, que es Xmax. Y por último, la velocidad final. Si se fijan, vamos a ocupar todas las fórmulas vistas anteriormente. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y realizar el cálculo. Ok, comenzamos por el primero. El tiempo de subida. Para el tiempo de subida vamos a ocupar esta ecuación, que está en la anterior diapositiva, ¿no es verdad? Les recomiendo de que hagan una tabla, un formulario, para que ustedes seleccionen la fórmula que les convenga. ¿Bien? En mi caso, pues esta es la fórmula que voy a ocupar. Esta es la ecuación que vamos a ocupar. Y bueno, solamente vamos a reemplazar datos. Por ejemplo, recuerden que es como una receta. Solamente hay que seguirla al pie de la letra, nada más. Por ejemplo, acá me pide el valor de la velocidad inicial. ¿Y cuál es su valor de la velocidad inicial? Es 120 metros por segundo. Entonces vamos a colocar 120 por seno de alfa. Estamos hablando del ángulo de inclinación, que es 40 grados. Es decir, que este misil es lanzado con un ángulo de 40 grados. Ese 40 grados lo vamos a colocar ahí, 40 grados. Luego tenemos la gravedad. Y como nos dio a conocer el problema que vamos a manejar con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, pues colocamos 10 dividido entre 10. Hasta acá quiero hacer la siguiente observación. Si se fijan, no estoy colocando las unidades. ¿Por qué no estoy colocando las unidades? ¿Por qué? Porque todo ya está convertido en el sistema internacional. Tenemos todo metros, tenemos segundos. Así que no hace falta convertir. Yo ya puedo trabajar. Por lógica, ¿no es verdad? Si estoy calculando el tiempo, pues automáticamente me va a quedar segundos. Se va a simplificar todo y me va a quedar segundos. Si estoy calculando distancia, altura, distancia horizontal, cualquier longitud, pues voy a obtener metros. Si estoy calculando la velocidad, voy a obtener metros por segundo. Entonces yo por lógica, yo ya sé qué unidad voy a tener. Ustedes tienen que saber todo eso. ¿Por qué? Porque en el trayecto se va a simplificar todo eso y me va a quedar la unidad final, que en este caso es segundos. Entonces, luego de tener todos estos datos, ocupan su calculadora científica y tenemos el valor de 7,713 segundos, que es el tiempo de subida del proyectil. Me refiero desde que el proyectil es disparado hasta que llega a este punto, a la altura máxima. En todo este trayecto va a ocupar un tiempo igual a 7,713 segundos. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos la segunda incógnita, que es la altura máxima, Hmax. Vamos a ocupar esta ecuación, el cual nos dice que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de alfa elevado al cuadrado. Y todo divide entre 2 veces la gravedad. Entonces reemplazamos datos. Primero, velocidad inicial, nuevamente que es 120, colocamos 120 y elevado al cuadrado por, abrimos paréntesis porque tenemos que elevar al cuadrado, no se olviden.
escribimos seno, y el ángulo de inclinación, que es 40 grados, colocamos 40 grados. Y todo, pues, elevado al cuadrado. En cuanto al denominador, pues sería, si se fijan, 2 veces la gravedad sería 2 por 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es el valor de la gravedad que estamos usando. Listo. Usamos calculadora científica y vamos a obtener 297,487 metros. Como estoy calculando lo que es la altura, que es longitud, por lógica voy a tener metros, ¿no es verdad? Porque se va a simplificar todo y me va a quedar metros. No hace falta colocar siempre las unidades. Esto se hace para ganar tiempo. ¿Bien? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a continuar con el número 3, el cual nos pide calcular la posición del proyectil a lo largo de 10 segundos. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para X y para Y. Vamos a comenzar para X primero, ¿bien? Así que vamos a reemplazar directamente. Si se fijan acá, me pide el valor de la velocidad inicial, que es 120. Colocamos pues 120 por coseno, ahí está coseno, de alfa, que es 40 grados, 40 grados. Por el tiempo, que va a ser, ¿cuánto? Aquí tenemos el tiempo, que va a ser 10 segundos, pues colocamos los 10. Introducimos en la calculadora científica y este sería su valor. Que en X, el valor en X va a ser de 919,253 metros. Listo, ya tenemos en X. Y ahora en Y ocupamos la segunda ecuación, ¿verdad? Nos pide la velocidad inicial, que va a ser 120, 120 colocamos. Por seno, ahí está seno, del ángulo de inclinación, que es 40 grados, 40 grados. Por el tiempo 10 segundos, pues sería por 10. Menos un medio, ahí está, menos un medio. Estamos copiando. Por la gravedad, y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Colocamos 10 metros, los 10. Por el tiempo al cuadrado, el tiempo es 10, repetimos, por 10. Y como está elevado al cuadrado, pues también elevamos al cuadrado. Introducimos en la calculadora científica y lo que vamos a obtener es 271,345 metros. El valor de Y. Y listo. Ya está resuelto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a calcular la número 4. El cual nos pide calcular la velocidad a lo largo de 4 segundos. Y vamos a ocupar estas 3 fórmulas. Primero vamos a calcular la velocidad en X directamente, ¿ok? Entonces, primeramente me pide el valor de la velocidad inicial, que es 120 metros por segundo. Colocamos 120 por coseno de alfa, es decir, coseno de 40 grados sería. Coseno de 40 grados. Introducimos nuestra calculadora científica y el valor sería de 91,925 metros por segundo. Repito, como no hace falta colocar las unidades, si estoy calculando la velocidad por lógica, voy a obtener metros por segundo, ¿no es verdad? Vamos a continuar por la velocidad en Y. Entonces vamos a partir por el valor de la velocidad inicial, que es 120, colocamos 120. Por seno de alfa, sería por seno de 40 grados, colocamos seno de 40 grados. Menos la gravedad. Y la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces sería menos 10. Por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo ya nos da acá. Nos dice a lo largo de 4 segundos. Esos 4 segundos lo vamos a colocar por 4. Introducimos nuestra calculadora científica y este sería su valor. 37,135 metros por segundo. Seguidamente vamos a introducir en la fórmula de color naranja. Si se fijan, aquí tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, reemplazamos, de cuenta de la velocidad en X, tenemos 91,925. Listo, ya te reemplazó y elevamos al cuadrado. Más velocidad en Y, que es igual a 37,135, lo tenemos ahí. Y vamos a elevar al cuadrado.
Introducimos nuestra calculadora científica y tenemos el siguiente valor, 99,142 metros por segundo. Y esa es la velocidad del proyectil a lo largo de 4 segundos. Listo, queda todo resuelto. Pasamos a la siguiente. Listo. Ahora vamos a calcular la número 5, el tiempo total de vuelo. Todo el tiempo que el proyectil está en el aire. Eso es lo que vamos a calcular. Y ese tiempo lo vamos a calcular con esta ecuación, con esta fórmula. El cual nos dice que va a ser igual al doble producto de la velocidad inicial por seno de alfa dividido entre la gravedad. Comenzamos entonces. El 2 lo copiamos, ¿no? ¿Verdad? Velocidad inicial, 120, 120. Por seno de alfa, sería por seno de 40 grados, ahí está, por seno de 40 grados. Dividido entre la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, colocamos dividido entre 10. Listo. Introducimos nuestra calculadora científica y este sería su valor. 15,427 segundos. Y ya hemos calculado el tiempo total de vuelo. Ahora, si ustedes gustan, pues, si ustedes se habrán dado cuenta anteriormente, hemos calculado el tiempo de subida, ¿no es verdad? El tiempo total es igual a 2 veces el tiempo de subida. Lo pueden calcular con la otra fórmula, solo multiplicar por 2 nada más. O lo pueden hacer de esta forma, ¿bien? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos la número 6. Vamos a calcular la distancia horizontal máxima, X max. Vamos a ocupar esta ecuación. Reemplazamos valores. Velocidad inicial, 120, colocamos 120 al cuadrado por seno. Ahora acá, como les iba diciendo anteriormente, tenemos doble ángulo. Para introducir la calculadora científica, solo colocamos el 2 por seguidamente del ángulo, que es 40 grados, por 40 grados. Y cerramos paréntesis, nada más. Y todo dividido entre 10. Y nos tiene que salir 1418,123 metros. Hasta acá, jóvenes, no se olviden de que no confundan el punto con la coma. Son dos cosas diferentes. El punto generalmente se lo utiliza para separar centésima, milésima, millonésima, etc. Se lo utiliza para eso. Pero no se escribe el punto. Así que la coma sirve para separar, no para separar. Cuando hay cantidades decimales, ahí recién usen la coma o el punto. Cuando hay cantidades decimales. Porque muchas veces nos confundimos el punto con la coma. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta sería la solución. Pasamos a la última incógnita. Ahora vamos a calcular la última incógnita, el cual nos pide calcular la velocidad final. Y vamos a ocupar estas tres ecuaciones. Comenzamos por la primera, la velocidad en X. Nos pide la velocidad inicial, que es 120, colocamos en 120, por coseno de su ángulo de inclinación, que sería coseno de 40 grados. Ahí está, coseno de 40 grados. Introducimos en la calculadora y vamos a obtener 91,925 metros por segundo. Seguidamente vamos a calcular la velocidad en Y. Aquí es donde varía. Tal vez están pensando de que es la misma fórmula que la anterior. No es la misma. Es similar, pero no es la misma. Va a cambiar en lo siguiente. ¿Sí? Fíjense. Aquí tenemos el tiempo total de vuelo. Cuando tenemos que calcular la velocidad final, tenemos que ocupar el tiempo total de vuelo. No se olviden, tiempo total de vuelo. No el tiempo en 2 segundos, en 4 segundos, no. El tiempo total, todo el tiempo que permanece el objeto en el aire. ¿No? Todo este tiempo total de vuelo, ese valor tengo que colocarlo ahí. Y este dato ya lo hemos calculado, ¿no? ¿Verdad? Así que lo voy a copiar nada. Entonces reemplazamos datos. Velocidad inicial, 120, seno de 40 grados, ahí está, seno de 40 grados, menos la gravedad, que sería menos 10, por el tiempo total de vuelo, lo que hemos calculado ya,
en la anterior diapositiva, es igual a 15,427. Usamos la calculadora científica y tenemos este valor, que es igual a menos 77,135 metros por segundo. ¿Bien? Ahora, vamos a ocupar esta ecuación, la que está de color naranja. Aquí vamos a reemplazar el valor de la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces fíjese, aquí estamos reemplazando velocidad en X, 91,925, ahí lo tenemos, y vamos a elevar al cuadrado, más la velocidad en Y, menos 77,135, lo tenemos allí, y vamos a elevar al cuadrado. Introducimos nuestra calculadora científica, y lo que obtenemos es 120,000 metros por segundo. Bien, ¿por qué estoy colocando los ceros? Pues para que sea más exacto. Recuerden que siempre usen 3 decimales. Yo estoy ocupando 3 decimales. 1, 1, 2 y 3 decimales. ¿Para qué? Para que sea más exacto. Bien. Y listo. Ahí hemos resuelto nuestro primer ejemplo de movimiento parabólico. Espero que me hayan comprendido. Y bueno, más que todo este tema es para que practiquen lo que es el uso de la calculadora científica. Porque todos son fórmulas. Recuerden hacer un formulario. ¿Muy bien? Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos para la siguiente clase. Tengan una excelente jornada.